Hace unos días tuvo lugar el concierto de aniversario de Honkai Star Rail, donde además de ver a nuestra diosa y salvadora Digerta despedir al director de la orquesta, You fired. o de ver a Saber y a Archer finalmente ser anunciados como personajes jugables de Honkai Star Rail, también pudimos ver el trailer del próximo juego de Honkai. A pesar de que no está confirmado, es muy probable de que se trate de Honkai Nexus Anima, y tiene sentido. Al tratarse de un juego que mezcla personajes del Honkaiverse, tiene sentido el nombre Nexus. Y si encima añadimos a los compañeros con forma de animal, creo que el anima habla por sí solo. En este vídeo analizaremos el tráiler y hablaremos de este. No obstante, para cuando estéis viendo este vídeo, yo ya estaré trabajando en el segundo vídeo donde hablaremos de teorías sobre la historia y los personajes en sí. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Hi, 你好吗？ Comenzamos el tráiler con lo que yo creo que hizo saltar de la silla a todos los veteranos y veteranas de los juegos de Hoyoverse, es decir, con la aparición de Kiana como protagonista en un nuevo juego de Honkai. No es posible, ¿no? ¡Kiana! ¡No me lo creo! 来到了一个新的文明。 ¡Mira Kiana! Y no solo eso, sino que además volvemos a tener a Kiana con sus icónicas trenzas. Y por si eso fuera poco, volvemos a ver el estampado de estrella fugaz de Kiana. Es un regreso de Kiana por todo lo alto. Analizando su vestimenta podemos detallar algunos datos interesantes de lo que podría significar la aparición de Kiana en esta entrega. Si comenzamos con la parte superior del cuerpo, podemos encontrar varios detalles que nos hacen pensar que esto ocurre durante o tras los eventos de Honkai Impact Parte 2. Si nos fijamos en el collar de Kiana, veremos que tiene forma de flor. El único diseño de Kiana que ha poseído flores en el pasado ha sido el de su forma Heir of Finality. Si a esto le añadimos el broche de la luna en su chaqueta, nos casi confirma que los sucesos de este juego suceden durante la parte 2. Más tarde hablaremos de esto. Otro dato curioso del diseño de Kiana es que su chaqueta tiene referencias a la que llevaba en Honkai Impact, además de que sus pantalones no podían ser más Kiana con esa paleta de colores naranja, negro y blanco. En general, se siente un diseño súper refrescante que ya hacía falta en Kiana. Además, si os fijáis, tiene las uñas pintadas de naranja. También es en esta escena donde se nos presenta al ánima de Kiana. Y sí, para la facilidad de términos en este vídeo, llamaremos a estas criaturas ánimas hasta que se confirme el nombre oficial. 再来到了一个新的位面。 Aquí es donde verdaderamente podemos encontrar datos interesantes. A primera vista pareciera ser que solo vemos a unos cuantos humanos y algunos ánimas, pero hay mucho más en esta escena. Lo más importante de esta escena es la vestimenta de los personajes. Os daré 5 segundos para daros cuenta. Son diseños que perfectamente se les pueden asociar a un juego de Hoyoverse. ¿Habéis acertado? Dejádmelo saber en los comentarios. Comenzando con la chica del pelo azul, tiene un diseño que perfectamente representa los diseños iniciales de Honkai Star Rail. Hay una cosa a destacar de esta chica, y ahora mismo lo veremos cuando analicemos al chico del fondo. Al diseño de este chico se le puede atribuir sin problema el juego Zenless Zone Zero, y creo que es el más evidente de todos. Pero si os habéis fijado, veréis que al igual que Kiana, este parece llevar algo en la chaqueta, y es a partir de aquí donde podemos empezar a ver un patrón. Aunque en esta chica sea muy poco probable, estos adornos me dan a entender que es probable que cada personaje venga a representar un planeta, un sistema o una galaxia. 这里有好多新奇的事物。 Veréis que este fragmento es mucho más largo que el resto, pero es porque en este hablaremos de la localización donde se encuentran los personajes. Aunque tampoco dejaremos de hablar de personajes que aparezcan, como es en el caso del primer plano, donde podemos ver a una chica de pelo gris cálido junto a su ánima. A su vez, en esta escena podemos destacar dos datos adicionales, y estas son la estatua de la escuela, o lo que sea este edificio, y el idioma original de este juego. Está claro que este juego ya se nos presentará desde un principio de lo que parece ser la organización principal de la historia, y por lo que se ve, tienen a un guerrero en armadura como símbolo. Pero ¿cómo sé que se trata de una organización importante? Por la paleta de colores azul y roja que tienen. Siempre se nos ha presentado el color azul y el rojo como polos opuestos a modo de simbología tanto en juegos como películas. Y tratándose de un juego donde los combates entre personajes serán el gameplay principal, está claro de que esta será la organización principal del juego. Y la siguiente escena nos da más información al respecto, ya que se nos presentan a ambas especies, ánimas y humanos, con sus respectivos colores. A los ánimas con el color azul y a los humanos con el color rojo. ¿Qué nos querrán decir con esto? ¿Serán facciones? Dejadme vuestras ideas en los comentarios. Por ser un lugar que nos hacen ver a ambas facciones, además de personajes dispuestos a luchar,
Parece ser que nos encontramos en la capital del mundo donde toma lugar el juego. 新的挑战。 Finalmente llegamos al momento más visualizado del tráiler, el combate entre Blade y Kiana. Este momento nos confirma sin lugar a dudas de que se trata de un mundo donde personajes de todas las franquicias podrán aparecer. Esta escena para muchos podría significar que mi teoría de los representantes de sistemas o planetas queda descartada, pero sinceramente pienso que no es así. Si bien es verdad que Blade aparece en este tráiler, no me extrañaría que decidieran reutilizar su diseño solo por recortar costes. Kiana obviamente tiene un nuevo diseño ya que es la hija de MiHoYo y por ser la protagonista del juego, pero Blade, aun siendo un personaje popular, creo que será un personaje secundario sin más. Se nos presenta para dar a entender que habrá personajes de varios juegos en este, y si ya nos metemos en lore, recordad que Blade es un fugitivo, no creo que vaya por ahí dando noticias de su planeta hogar. Finalmente, en la escena del combate, se recapitula todo lo que hemos hablado. Humanos de todos los rincones del Honkaverse libran combates entre ellos, dos facciones, dos contrincantes luchando por un objetivo que aún no conocemos, una nueva historia por descubrir. El análisis ha terminado, pero por favor quedaos en el vídeo, esto es importante y vais a salir con más información aún. Esta es la parte 1 del análisis y las teorías de Honkai Nexus Animas. La parte 2 ya está en desarrollo y va a ser la más loca en cuanto a teorías. En este vídeo hablaremos más en detalle de esta imagen en relación con esta de aquí. Como primer avance os digo que esta chica es la misma de la imagen que vimos hace unos meses, y esto de aquí su ánima. Y no solo eso, sino que además podemos ver a Blade aquí atrás. Ya si estos personajes son Boothill o Silverwolf lo veremos en ese vídeo. Ahora sí que sí, esto ha sido todo y nos vemos en la próxima con más.